Líder TV presenta Punto y Aparte con Jonathan Cerecedo. Punto y Aparte. En esta ocasión me encuentro bien engalanado con la presencia de quien es el pastor de la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca, el pastor Jehú Hernández, a quien doy la más cordial bienvenida. Pastor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bendecido, estamos contentos de estar en este lugar por primera vez y yo creo que es una bendición estar aquí. La bendición es nuestra. Antes de iniciar nuestro programa, quiero invitarles para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nos hagan llegar sus comentarios. A través de Facebook nos pueden encontrar como Líder TV, en nuestro usuario en Twitter es @líder_TV, o a través de la forma más convencional, la línea Líder, el 867-711-2222. Durante los próximos 30 minutos les invito para que ustedes puedan recibir también un mensaje de fe, esperanza y amor. En esta ocasión, como ya lo reiteré, pues bueno, nos encontramos con la presencia del pastor Jehú Hernández, quien es el pastor de la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca. Pastor, le agradezco bastante este tiempo de entrevista. Sí, gracias por la invitación a este lugar y qué bueno que podemos venir y ser parte de este proyecto. Bien, pues vamos a iniciar así con la pregunta que yo creo que, pues bueno, es la más importante. ¿Cómo es que inicia usted en la carrera pastoral? Ahora sí que lo tomamos como una carrera, no es algo tan fácil, a lo mejor algo complicado para algunos, pero yo creo que Dios pone el llamado en ciertas personas. ¿Cómo es que usted inicia la vida cristiana y cómo es que llega ese llamado pastoral? Bueno, en mis inicios desde pequeño, de niño, mi papá es un pastor evangélico. Entonces él nos enseñó el camino para seguir en el camino de Dios, y desde pequeño pues yo tengo ese deseo de servir a Dios y pues nací originario del estado de Veracruz, nací allá por la región de Álamo, Veracruz, y nos movimos en el año 91, nos movimos desde aquel lugar hasta Nuevo Laredo con un plan y un propósito. Pero Dios ahora tiene otro plan diferente, más sin embargo en aquellos años pues nos movimos de aquel lugar con fines de buscar trabajo y una mejor vida. Por eso estamos aquí y pues damos gracias a Dios que nos dio el privilegio de venir a esta ciudad y poder encontrar el trabajo y poder hacer lo que Dios tenía preparado para nosotros. Quizás en un momento no entendíamos el plan, pero ahora ya tenemos conocimiento pleno de lo que Dios quería que hiciéramos en esta ciudad. Así es, yo creo que Dios siempre trae a su gente, a sus hijos a cierta ciudad para cumplir cierto propósito. Platíqueme, ¿cómo es que ya cuando llega a esta ciudad, porque usted me platica, y lo habíamos platicado previo al programa, que usted viene de una familia donde su papá es pastor, han sido pastores durante mucho tiempo. ¿Cómo es que llega usted? Porque a veces algunos de los hijos de pastores pues no les gusta mucho la situación, el hecho de que, bueno, yo no quiero ser pastor, a lo mejor ha vivido ciertas dificultades. Entonces, ¿cómo es que llega usted el llamado pastoral y cómo es que usted lo recibe? Bueno, comencé a buscar de Dios a la edad de 18 años, me bauticé ya como una persona adulta, ¿verdad? A la edad de 18 años recibí el llamado de Dios a servirle, y entonces después de bautizarme y yo me dije a mí mismo, quiero servir a Dios y quiero hacer algo bueno por la ciudad, hacer algo bueno por mi vida, hacer algo bueno por mis compañeros de escuela, porque en ese tiempo estaba estudiando. Y entonces me decidí a servirle a Dios de una manera especial y comencé con los instrumentos musicales, porque también aparte de ser pastor, pues también tenemos el don musical que Dios nos ha dado. Quizás no hemos estudiado en una escuela de gran renombre, pero Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de poder tocar los instrumentos, lo que es el piano, la batería, el bajo, un poco de guitarra, y pues tenemos ese talento que Dios nos ha dado también. Y pues esos fueron los inicios, comenzar con lo musical, y después Dios nos fue llevando a una área más diferente, lo cual ahora pues estamos ministrando la palabra de Dios, que es un poquito más diferente que solamente ser un músico de una iglesia. Me platicaba previo a iniciar el programa el hecho de que, pues bueno, ya con el llamado pastoral ya usted se fue dando más cuenta cuando usted pues radicó ciertos años allá en el país de Estados Unidos, nuestro país vecino. Platíqueme acerca de esa experiencia, ¿cómo es que usted allá empieza a desempeñar eso? En el año de 1997 Dios nos lleva para el norte de Estados Unidos, como al estado de Wisconsin. Por allá el Señor nos empieza a preparar en el área musical y en el área espiritual ya rumbo al pastorado, porque yo siempre me miré con pastores. Desde que comencé a servir a Dios siempre estuve rodeado de ministros del evangelio. Entonces
pues yo claramente sentí el llamado de Dios a ser un pastor, porque me interesaba hablar con la gente, me interesa ayudar a la gente, y primeramente el área espiritual, después el área material cuando es posible, también con programas sociales, pero mi prioridad es predicarles el evangelio, y la ayuda es espiritual primeramente antes que la material. ¿Cómo fue su experiencia ya, ahora sí que desempeñaba ya, que el hecho de que le haya, pues ahora sí que dado el impulso de usted seguir con esta carrera? Comencé primeramente asistiendo a la iglesia, tocando en un grupo de alabanza, un instrumento, lo que es el piano, lo cual me encanta tocar el piano. Y después me interesé en aprender el idioma inglés, empecé a estudiar el inglés, empecé a practicar el inglés, y por último fui del traductor de la iglesia general en aquel lugar, ayudando a las personas que quizás no habían aprendido el idioma. Yo les podía traducir cuando iban a la tienda o cuando necesitaban traductor para ir al hospital. Yo me ofrecía para ayudarles. Y entonces, de esa manera fueron los inicios, primero como músico, luego como traductor de inglés a español o de español a inglés. Y después pues empecé a trabajar con otro pastor, siendo como el líder de alabanza en su iglesia. Después fui el líder de estudio bíblico. Después estuve trabajando con inmigrantes de México a Estados Unidos, gente que está trabajando en las labores allá en Estados Unidos. Íbamos a visitarles, a darles palabras de aliento y a hablarles la palabra de Dios. Y pues yo creo que siempre ha sido en mi corazón el de ayudar a la gente en lo más que yo pueda. Entonces, pero primeramente el área que Dios nos ha llamado es a trabajar en el área espiritual. Entonces es la ayuda primordial antes que la material. Y cuando se puede ayudar en lo financiero, pues se ayuda también, pero básicamente es lo espiritual. Que yo creo que es el trabajo que debe de hacer cada uno de los pastores. Pastor, platíqueme, cuando usted ya, pues bueno, inicia su vida ya como un líder, que es algo bien importante, y a lo mejor para algunos podrá ser algún cargo, algún puesto, algo responsable el hecho de ser un líder, y más un líder de alabanza, un líder de estudio bíblico. Platíqueme, ¿cómo fue dándose, ahora sí que construyendo esa carrera pastoral al momento de que usted dice, bueno, ya soy líder, pero ahora quiero avanzar un poco más? Pues comencé dando lo mejor de mí, ¿verdad? Entonces, viendo que Dios me respaldaba en esas áreas, viendo que al seguir estudiando la palabra de Dios, pues vas aprendiendo día tras día. Un hecho que he aprendido yo es que nunca se deja de aprender. Siempre está uno aprendiendo algo nuevo. Entonces me fui dando cuenta que entre más estudiaba la palabra, pues rápidamente se abría otra puerta. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre nos llamaban para hacer algún tipo de trabajo. Siempre nos decían, ¿puede venir acá? No, pues vamos. ¿Puede ir allá? Pues vamos. Entonces siempre estábamos dispuestos a servir. Y yo creo que el trabajo del pastorado es llamados a servir. Jesús dijo que el que quiere ser grande en este mundo tiene que ser el servidor de todos. Y yo creo que eso es algo hermoso. Yo creo que a partir de ese momento yo empecé a darme cuenta que mi trabajo era servir, ayudar a la gente en lo más que yo pudiera. Entonces, de ahí fui con el deseo y el anhelo de servir a Dios en el pastorado. Que yo creo que ahora sí que es algo bien responsable, ¿no? El hecho de decir, yo quiero servir a Dios de esta forma y proyectar la palabra de Dios hacia los demás. Platíqueme ahora acerca de cómo es que usted recibe, porque algunos a lo mejor dicen, Dios les da la palabra ahora sí que de profecía y le dice, yo te voy a querer para que me sirvas en esto. Pero ¿cómo es que usted lo recibe personalmente? La mayoría de gente que conocí, la mayoría de ministros, de pastores evangélicos que conocí en Estados Unidos, todo el mundo me decía, toda la gente me decía, usted es un pastor, usted está llamado al pastorado. Y antes de regresarme en el año 2003, estuvimos por allá algunos años, del año 97 al 2003 en Estados Unidos, y antes de regresarme para México, el pastor de ahí, de la iglesia mayor, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ordenarte como ministro del evangelio antes que te regreses a México. Entonces, en la iglesia mayor, en la iglesia Lighthouse, allá es donde estuvimos ministrando, en Madison, Wisconsin, el pastor, antes de que yo regresase para México, me ordenó como ministro del evangelio. Así que a partir de ese año 2003 estamos fungiendo ya como un ministro del evangelio de Jesucristo.
que eso fue lo que dio pie a lo que vamos a platicar ahorita más adelante. Amigos, les recordamos que pueden hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Recuerda que en el Facebook nos puedes encontrar como Líder TV, en el Twitter nuestro usuario es @líder_TV, o a través, puedes seguir nuestras transmisiones a través de nuestra portal web, el www.liderinformativo.com, o puedes hacer contacto directamente en el Facebook personal Jonathan Cerecedo, así me puedes encontrar en el Facebook. Y precisamente, Pastor Jehú, seguimos en la entrevista con usted, me platicaba el hecho de que, bueno, le dieron el ordenamiento para usted poder ser un ministro de culto, un pastor de alguna iglesia. Y eso es lo que precisamente vamos a dar pie para ahora platicarnos acerca de la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca, que es la iglesia donde usted funge ahora como pastor. ¿Cómo es que fue su llegada? Porque usted me platicaba que llega ya en un momento en el hecho de que ya la iglesia se había levantado un poquito, ya tenía ciertos años, pero platíqueme acerca de los inicios de la iglesia Dios Proveerá. ¿Cómo es que, pues bueno, usted me lo platicaba previo a la entrevista, pues su papá, su padre, el pastor Evaristo Hernández Cruz, quien fue el fundador de la iglesia, pues bueno, ya había ahora sí que abierto la brecha. ¿Cómo fue su experiencia al llegar a esta iglesia? Sí, en el año de 1997, antes de irme a Estados Unidos, el pastor misionero, que ahora es mi padre, que él es un pastor misionero en el día de hoy, en ese tiempo comenzó como el pastor de la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca, aquí en la colonia Nueva Era. En el año 97, el 5 de marzo del año de 1997, Dios le hace un llamado. Él tiene un sueño y una revelación donde Dios le dice: predícale a tus hijos porque se van a perder. Entonces él rápidamente entendió el mensaje de que primeramente, antes de predicarle a los demás de afuera, primeramente tenía que predicarle a su familia, porque la familia es la base de la sociedad. Y si la familia se destruye, y si la familia se pierde, si la familia se desintegra, y si la familia se divide, entonces ahí vienen los problemas familiares. Entonces Dios le dijo: ¿sabes qué? Predícale a tu familia, porque si no se van a perder. Entonces comenzó en ese año, ese mes de marzo del año 1997, a predicar en la casa. Abrió un culto de hogar, abrió como lo que hoy se le llaman una célula de hogar, para predicar el evangelio, primeramente a los de su familia y después a los vecinos de la colonia donde estaba predicando, para que la gente se acercara y escuchara las buenas nuevas de salvación. En un mundo donde hay muchas malas noticias, nosotros tenemos las buenas noticias, y entonces comenzó a predicar las buenas nuevas a partir de ese año 1997, mientras yo me fui para Estados Unidos. Y al año 2003 que regresé, ya la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca, porque es un edificio de 2 plantas, ya está comenzado a la primera planta, ya se había terminado de construir la primera planta. Entonces cuando llegamos nosotros, comenzamos a involucrarnos en la obra de Dios y a trabajar, y comenzamos a ver que la iglesia seguía creciendo, y entonces comenzamos a edificar la segunda planta, porque es un edificio de dos plantas. Entonces comenzamos a trabajar en los proyectos. Después recibí el nombramiento de ser copastor de la iglesia, juntamente con mi otro hermano. Entonces empezamos a trabajar en el área espiritual y en el área material, en el área económica, para que la iglesia se empezara a levantar, y hasta el día de hoy, año 2012, vemos que la iglesia ya son 2 plantas, porque Dios le había dicho al pastor misionero: en este lugar voy a construir un edificio de 2 plantas. Entonces él dijo: Dios, pues yo no traigo dinero en la bolsa, pero si tú dices que aquí se va a construir un edificio de 2 plantas, pues yo te creo. Y así, en fe, comenzó la obra ahí en la colonia Nueva Era, donde está el edificio ahora plantado de 2 plantas, y gloria a Dios por ello. Y ahora sí que comentarle al público que nos está viendo que, pues bueno, la iglesia de Dios Proveerá pues ya tiene 15 años de haberse fundado. El pastor es uno de los fundadores también de la iglesia. Pero platíqueme usted, en aquel momento en el que se funda la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca, pues ahora sí que usted me lo platicaba antes, el hecho de que los líderes, la mayoría de los líderes pues eran familia. Platicar cómo es que ustedes como familia construyen un proyecto y se unen y lo planean bien y lo llevan a cabo, accionan en ese proyecto que ahora es la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca. Y más adelante usted me va a estar platicando acerca de, pues, bueno, unos proyectos que usted traen en diferentes estados de la República. Entonces, ¿cómo es que se construye ese proyecto como familia? ¿Cómo es que se unen ustedes para llevarlo a cabo? Yo creo que la unidad es la base del éxito.
cuando nos unimos, la familia se comenzó a unir en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, pero también en el trabajo material. Entonces mi papá tuvo 12 hijos, de los cuales sobreviven 9, y 8 de mis hermanos, yo soy el menor de todos, y 8 de mis hermanos vivimos aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y pues estuvimos trabajando juntos en diferentes proyectos, ya sea en ventas de comida, ya sea ¿cómo se puede decir? Juntando dinero cada año, haciendo promesas de fe, trabajando así de esa manera. Unidos pudimos hacerlo, pudimos ver cómo Dios empezó a prosperar la obra. Pudimos ver cómo Dios se empezaron a comprar los materiales, se empezó a ver todo cómo Dios empezó a proveer. Pero la unidad es la base del éxito. Si no hay unidad en ningún lugar, pues no hay el éxito. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces teníamos fe, pero también necesitamos accionar en fe para que pudiéramos ver lo que Dios iba a hacer y lo que Dios hizo. Exactamente, yo creo que eso es lo más importante, el hecho de que como familia, o aún no tan familia, porque ahorita pues también lo platicamos, el hecho de que la gente que ya asistía a ese lugar, pues bueno, se unió también juntamente con todos ustedes para ahora sí que crear lo que es la Iglesia Dios Provee sobre la Roca, y sin duda alguna, pues ahora sí que el nombre de la iglesia le da realce a lo que Dios hace siempre, Dios provee. Y ahora sí que se ha convertido en frase de muchas personas el hecho de Dios proveerá. ¿Cómo es que proveó Dios para ahora sí que levantar todo esto? Porque tener una iglesia de dos plantas de material y con ciertas ahora sí que características y cierto aparato, cierto material dentro de ella. Entonces, ¿cómo es que Dios va proveyendo para que ustedes pudieran ahora sí que alzar este edificio? Pues sí, pudimos ver que la unidad hace la fuerza. Pudimos ver que poquito aquí, poquito allá, y si lo juntas, pues ya se va haciendo más y más. Entonces, conforme pasaron los meses, porque es un edificio que se construyó en aproximadamente 11 años, 12 años de trabajo. No fue en un año, sino fueron un tiempo de unos 10, 11 años que se terminó el edificio. Ahorita tenemos 15 años en el ministerio, hay 15 años en la iglesia, pero el edificio tardó en construirse casi 11 años. Fue 11 años de trabajo, de esfuerzo y muchos de desvelo, porque para hacer ventas de comida hay que levantarse temprano, hay que trabajar, y algunos reparten, algunos hacen la comida, la preparan. Entonces es un trabajo de equipo. Yo creo que toda empresa, si el equipo no se une, pues no se llega a ningún lado. Pero si hay unidad, como en todo lugar, hay éxito. Siempre hemos oído la frase que el pueblo unido jamás será vencido. Entonces nos hemos unido de una manera que podemos avanzar y ver cómo Dios va proveyendo lo que se necesita en todas las áreas, en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en lo moral. Porque saben que la unidad no nomás es una cierta área, sino son muchas áreas las cuales debemos de ponerle mucha atención para poder crecer, y eso es algo hermoso. Y que bien lo dice la frase, la unidad es la que hace la fuerza. Precisamente, pastor, hablando de unidad, esa unidad, pues bueno, dio pie a que la iglesia no se quedara como una iglesia estéril. Platicábamos hace un momento del hecho de que ustedes tienen un proyecto en 2 estados de la República, como es el estado de Veracruz y el estado de Puebla. El hecho de que ustedes allá tienen varias misiones provenientes de esta iglesia. ¿Cómo es que se da ese proyecto de ir y ahora sí que ir a implantar varias misiones en estos estados de la República Mexicana? Como comentaba al principio, mi papá es un pastor misionero en el día de hoy, pero él siempre ha tenido el proyecto, siempre ha tenido ese deseo de que la iglesia, que la obra de Dios se expanda a donde Dios los lleve. Entonces él recibió el llamado de parte de Dios para ir al estado de Veracruz, regresar al lugar de donde lo vio nacer, regresar y seguir predicándole a la gente y seguir plantando más obras. ¿Para qué? Porque la iglesia no nomás es ayuda espiritual, sino también es ayuda física, moral. Entonces a veces vemos que la gente está sufriendo y necesitamos que alguien les dé alguna palabra de consuelo, de aliento, y solamente a través de la palabra de Dios y solamente a través de los hijos de Dios que pueden ir a los hogares que están a punto del divorcio y Dios los restaura, y ver cómo el amor se había ido y cómo Dios trae amor de nuevo y cómo la gente se une. Eso es algo hermoso, eso es algo que
que nos da gusto ver. Entonces Dios llama al pastor misionero a ir al estado de Veracruz y parte del estado de Puebla, porque donde nosotros venimos, de donde somos, de Álamo, por ahí está el estado de Puebla, es la guardarraya, por decirlo así, del estado de Puebla y Veracruz. Entonces el pastor misionero se va y empieza a trabajar, a hablarle a la gente, a plantar nuevas iglesias, donde la gente por allá dona pedazos de sus terrenos, de sus solares, para que se construya una iglesia. Y bueno, Dios se ha estado moviendo de una manera poderosa. Así es, yo creo que es lo más importante. Amigos, estamos platicando con el pastor Jehú Hernández, quien es pastor de la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca, aquí en Nuevo Laredo. Nos está platicando ahora sí que sus inicios, los inicios de la iglesia, además de que, pues bueno, están en el marco de las festividades del 15º aniversario de la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca. Y antes de continuar con esta entrevista, les invito para que hagan contacto con nosotros, también a través de la línea líder, el 711-2222, o puedan seguir nuestras transmisiones a través del www.liderinformativo.com, o a través de las redes sociales pueden hacer contacto con nosotros en el Facebook, Líder TV, en el Twitter, @líder_TV. Pastor Jehú nos platicaba acerca de, bueno, los proyectos que traen en los dos estados de la República, como es el estado de Puebla y Veracruz, el hecho de abrir unas misiones. Me platicaba que es el pastor misionero, que es como ustedes lo llaman y lo denominan, el pastor Evaristo Hernández, quien es también su padre. Pues ahora sí que, ¿cómo se da el hecho de que ustedes puedan abrir varias misiones? ¿Quiénes son los que se encargan en estas misiones? ¿Cómo es que las han llevado a salir adelante? Porque ahorita me va a estar platicando precisamente de una en particular que ya es una iglesia ya formada, que ya es un centro prácticamente de convenciones, de restauración. Pues platíqueme el hecho de cómo se han llevado a cabo estas misiones allá. Pues bueno, comenzó el pastor misionero a ir a predicar a aquel lugar que se llama Castillo de Teayo, Veracruz, donde se levantó el primer edificio, donde Dios le comentó y le dijo que ese iba a ser un lugar de entrenamiento, que ese iba a ser un lugar donde toda la gente iba a llegar y iba a ser como un lugar de concentración, donde la gente iba a venir a ser restaurada, donde la gente iba a venir para ser sanada emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y para que ellos mismos pudieran ir a ayudar a otras personas, a sus comunidades, porque realmente en ese lugar está rodeado de comunidades, de pueblos pequeños, donde hay necesidad física, espiritual, emocional, donde la gente necesita un toque de Dios para ser restaurada. Entonces, pues en ese lugar de Castillo de Teayo se levantó la primera iglesia, que ahora se llama Jesucristo la Roca de Poder. Es la iglesia que se levantó ahí. Entonces, ese lugar es un centro de entrenamiento, es un centro de restauración, y de ahí se está yendo a otros pueblos a seguir evangelizando y seguir llevando este mensaje de poder que cambia y que transforma las vidas. ¿Con cuántas misiones cuenta actualmente la iglesia Dios Proveerá? En este momento la iglesia Dios Proveerá cuenta con 8 misiones, las cuales están distribuidas en diferentes pueblitos, como lo es El Limonar, Veracruz, Palo Blanco, Veracruz, 5 Poblados, Veracruz. Está la iglesia Peniel allá en Cruz de los Esteros, Veracruz, municipio de Tecolutla, Veracruz. Está la iglesia Ebenezer ahí en Palmarreal, Puebla. Está la iglesia de Sombrerete, la otra iglesia que está en El Pital, y otra iglesia que se llama, que está ahí en el lugar de, hasta los nombres se me han olvidado, son varios pueblitos que tienen nombres distintos y diferentes y difíciles de pronunciar, pero son 8 misiones con lo cual cuenta la iglesia Dios Proveerá sobre la Roca en aquel lugar en Veracruz. Sin duda alguna, yo creo que en cada una de estas misiones debe haber un liderazgo. Cuénteme acerca de ellos, cómo es que hacen ustedes relación con ellos para ahora sí que dejarlos como encargados, ¿no?, de las misiones. En cada lugar donde se predica el evangelio siempre hay grupos de 5, 10 o 15 personas, y siempre la persona que tiene más experiencia en cuanto a lo espiritual, pues se le va dando esa oportunidad de ser como el líder, de ser como el encargado de ese lugar, mientras el pastor o el apóstol llega, el misionero llega, y entonces platica con ellos, y así de esa manera se van dejando encargados en cada lugar. Sí, sin duda alguna, yo creo que es lo más importante, ¿no? El hecho de que también alguna persona pues diferente a ustedes pueda tomar esa responsabilidad. Como usted bien lo mencionaba, ya es un lugar de entrenamiento para ir entrenando nuevas personas que puedan hacerlo. Y precisamente yo creo que ese grupo que ustedes han formado ha dado
ahora sí que resultados. Y ahora ustedes están pensando, me lo platicaba usted antes de iniciar el programa, ya han pensado en formar una asociación religiosa, la cual ustedes denominan Jesucristo la Roca de Poder en México, que está aunada a un grupo, una asociación que viene directamente desde la ciudad de Puerto Rico. Platíqueme acerca de ello. ¿Cómo es que ustedes, bueno, se deciden hacer esta asociación en México? Bueno, creo que la visión de nosotros es misiones. Entonces queremos trabajar en misiones y entonces por eso estamos tratando de hacer una asociación religiosa que trate acerca de misiones, de levantar iglesias. Si es posible ir a los 32 estados de la República Mexicana, pues gloria a Dios, podremos ir si Dios nos lleva a sus 32 estados. Y pues ahora nos hemos unido con la Iglesias Cristianas Peniel de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico, donde unos misioneros van a venir y nos van a apoyar en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo moral, en cuanto a la enseñanza. Y pues van a estar yendo con nosotros a aquellos lugares y pues esperamos que Dios siga bendiciendo al país de México con estos hermanos que vienen desde la isla de Puerto Rico y pues yo creo que va a ser una bendición. Comentar que la Iglesia Es Proveerá pues también realiza los viajes misioneros. Ahora sí que pues bueno, invitándolos también a que si ellos quieren realizar estos viajes, pues bueno, vayan con ellos. Por último, pastor, y ya para finalizar este tiempo de entrevista, yo creo que nos faltaría mucho tiempo para comentar todo lo que la iglesia está realizando y ustedes como asociación están realizando. Pues ahora sí que un mensaje para toda la gente o los pastores que apenas van iniciando en el proyecto de esta carrera pastoral, un mensaje para todos ellos y para la gente que apenas va iniciando en sus iglesias, platicarles el hecho de que con algo a lo mejor insignificativo o que es algo pequeño se pueden hacer grandes cosas. Sí, yo creo que hemos platicado que la unidad hace la fuerza y si todos nos unimos donde quiera que nos encontremos y hay un ministro o un pastor escuchando este programa o viendo este programa, si te unes con los que están a tu lado, si haces alianza con los que están a tu lado, la unidad hace la fuerza. Y yo creo que Dios, Jesucristo, por eso escogió a 12 personas, a 12 discípulos para poder trabajar y llevar este mensaje, porque si ellos no hubieran hablado de este mensaje, no tuviéramos el mensaje de salvación nosotros. Así que te invitamos, amigo pastor, que me escuches en este momento o que me miras a través de la televisión, que te unas al proyecto que hay en tu ciudad, que te unas al proyecto que hay en la iglesia y de esa manera podemos pues vencer y hacer muchas cosas para el reino de Dios y establecerlo aquí en la tierra. Así que pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar y pues únete en donde quiera que estés, porque si no hay unidad pues no hay nada. La unidad es lo que Dios quiere. Dios les bendiga y adelante. E invitar también a la gente que nos está viendo a través de Líder TV a que también pues asista a la Iglesia Es Proveerá, a la dirección donde pueden hacer contacto con todos ustedes. Sí, nosotros estamos ubicados en la colonia Nueva Era, en la calle Carlos Rojas, número 636. Ahí es donde estamos ubicados. Si alguien pues gusta visitar la iglesia, pues con mucho gusto le recibiremos y le ayudaremos en el área espiritual, en el área material, en el área moral, o en el área que usted necesite ayuda, pues estamos para servirle ahí en la colonia Nueva Era. Pastor, pues le agradezco bastante ese tiempo de entrevista. Yo sé que su tiempo es muy valioso, pero le agradezco bastante que nos haya acompañado. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de Punto y Aparte. Recuerda que puedes hacer contacto con nosotros, nos interesan tus comentarios. Mi nombre es Jonathan Cerecedo, le agradezco bastante que haya estado con nosotros. Hasta la próxima.